para que el jurado termine su trabajo. Por favor, apreciado Ernesto, permíteme que yo termine mis respuestas. Ya te había dicho al principio que calculo que en 2 días terminaría el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones, pero permíteme esta explicación que faltaba. Como estas calificaciones de cada una de las causas son sin audiencia pública, teóricamente el jurado podría calificar 30, 40, 50, hasta 100 causas cada día, porque solo es para devolverlas al jurado electoral especial con un simple auto, sin ninguna motivación kilométrica como son las sentencias. Si termina entonces de calificar devolviendo 180 y solo le quedan 20, esas 20 las puede señalar en forma acumulativa en un solo día de audiencia pública. Para ese solo día, quisiera por favor que el Partido Perú Libre, vía su personera, me designe como abogado de 10 causas, porque el Jurado Nacional de Elecciones otorga solo 3 minutos para cada una, y si me designan en 10 causas, entonces tengo la oportunidad de hablar por 30 minutos seguidos para explicar realmente la antítesis que merece la impugnación que ha hecho la candidata perdedora y su abogado ahora último, Gonzalo Ortiz de Ceballos, que se ha presentado en Huilas. También Huilas me ha dicho que me va a invitar, encantadísimo de estar en Huilas para responder todas las falacias de corte jurídico que ha esgrimido Gonzalo Ortiz de Ceballos. Y entonces, si es que ya el jurado concluye en 2 días su trabajo, el tercer día ya puede proclamar válidamente a don Pedro Castillo y otorgarle la credencial de presidente constitucional del Perú. Inmediatamente, don Pedro tiene que buscar a la velocidad de un rayo los integrantes de las comisiones de transferencia y posteriormente pues buscar igualito simultáneamente a los integrantes de su gabinete, porque el 28 de julio del presente año, por mandato constitucional, tiene que asumir el cargo y tiene que juramentarlo, porque no hay presidente que no pueda ejercer funciones si es que no ha juramentado. Desgraciadamente yo he escuchado un rum rum feísimo que los inefables congresistas que ahora forman mayoría contra Pedro Castillo saldrían de la sesión del Congreso el 28, no darían quórum a la sesión y por lo tanto no habría juramento y no habría la imposición de la banda presidencial. Eso lo denuncio al país, que el pueblo esté vigilante para que impida este golpe de Estado parlamentario, negando la sesión de asunción del cargo y de juramentación del cargo de presidente por don Pedro Castillo. Eso no debe suceder jamás. Invoco a esta candidata perdedora, Keiko Sofía, que deje de hacer campaña política y desista de todas estas pretensiones absurdas que no son fraude en ningún caso, y ya no haga más campaña. Ahora ha estado en Villa María, luego en Barrios Altos, haciendo campaña. ¿Para qué? ¿Para que el pueblo entre a sabotear la democracia? No, Keiko Fujimori Iguchi. Estás histérica, perdiendo los papeles, y el Perú te va a reprochar por siempre. Guillermo, aprovecho para hacerte otra pregunta. Se formuló una denuncia contra el almirante, no recuerdo su apellido, que ha sido elegido congresista, Montoya. contra unos periodistas por el delito de sedición. Parece que la Fiscalía ha desestimado esta denuncia, pero eso, unido a lo que tú nos acabas de relatar del plan que están preparando para el 28 de julio, ¿no sería motivo para formular precisamente esa denuncia? Apreciado Ernesto, de nuevo, me preguntaste antes sobre el habeas data y la demanda de amparo. Déjame contestarte, por favor, y luego de Montoya. El artículo 185 de nuestra Constitución Política se titula:
escrutinio de mesa. Ese artículo 185 se refiere en forma expresa a que no son revisables los escrutinios, salvo cuando hubiera error material, un caso, y el segundo, cuando hubieran impugnaciones. Estas impugnaciones, dice ese mismo numeral constitucional, que se resuelven conforme a ley. Conforme a ley, lo puedo decir al país, ley desde el punto de vista sustantivo y ley desde el punto de vista adjetivo o procesal. Desde el punto de vista sustantivo, solo hay una sola palabra, solo hay un solo artículo y solo hay una sola ley a la que se remite la Constitución Política en su artículo 185. Es el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones en su inciso B. Este inciso B de este solo numeral de esta única ley emplea la palabra fraude. La palabra, el vocablo, el concepto, el fonema fraude. Pero no hay ninguna ley, ni siquiera la ley citada, que defina lo que es el fraude. Por lo tanto, invoco al Jurado Nacional de Elecciones que no puede construir una definición de fraude la que proponga el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. No puede adoptar la definición de fraude que proponga el doctor Rodríguez Vélez, menos la definición de fraude que proponga el doctor Rodríguez Montesa, que es pues seguidor de Luis Arce, quien era a su vez aliado de Keiko Sofía. Es decir, ellos no pueden proponer una definición, porque la definición, si no lo da la ley, menos lo puede dar la doctrina y menos ninguno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. La definición de fraude, señor presidente y señores miembros del jurado, dignísimas usías electorales, la definición de fraude tiene que salir del ordenamiento jurídico nacional, en donde sí hay sendos artículos, sendas leyes que se ocupan del fraude desde el punto de vista del derecho penal, pero el Jurado Nacional de Elecciones no se ocupa de delitos, a pesar de que la palabra fraude está en el artículo 363, a pesar de que la palabra cohecho está en el 363, a pesar de la palabra soborno está en el 363, no tienen contenido penal esas palabras. Sin embargo, son causales de nulidad de votación. Esto es lo que se tiene que explicar. Esto es lo que quiero yo desarrollar en el Jurado Nacional de Elecciones, no solo para el jurado para que resuelvan, sino para que el país se encuentre informado, que desde el punto de vista del derecho sustantivo, no existe ningún fraude establecido en la ley ni en la doctrina, y solo tiene que desgajarse, derivarse, deducirse del ordenamiento jurídico nacional en la forma que yo propondré, citando, por ejemplo, al artículo 198 del Código Penal, en donde en forma expresa se habla de fraude en la administración de personas jurídicas, y el artículo 416 del Código Penal, en donde en forma expresa se habla del fraude procesal. Y el Jurado Nacional de Elecciones no puede construir otra conceptación del fraude sino la que proviene de estos artículos, porque el Jurado Nacional de Elecciones está prohibido de usar la analogía. La analogía, señor presidente, señores miembros del jurado, es inaplicable para interpretar leyes, normas legales que se ocupan de derechos como es el derecho de elegir y el derecho a ser elegido. Y en relación al trámite, hablé del derecho sustantivo, y en relación al trámite de una nulidad planteada de votación, tengo que decir que no existe ningún proceso para actuar pruebas en materia electoral. No existe ninguna ley que permita pedir a la OMPE, ni por habeas data, ni en ninguna forma, ni mediante oficio. ¿Por qué? Porque el procedimiento que permite la Constitución en su artículo 185 aplicar para resolver una nulidad es el previsto en la Ley Orgánica de Elecciones y en el Decreto Legislativo 1505 del 10 de mayo del año 2020.
el decreto legislativo del año 2020, del 10 de mayo, dice que el Jurado Nacional de Elecciones puede reducir su jornada laboral por razones de emergencia sanitaria. Y el Jurado Nacional de Elecciones, en lugar de reducir, más bien lo amplió. ¿En qué forma? Ellos atendían a la presentación de solicitudes de nulidad o de apelaciones hasta las 4 de la tarde, pero por facultad autoritativa del decreto legislativo mencionado, 1505, lo amplió hasta las 8 de la noche, solo hasta las 8 de la noche. Por lo tanto, las nulidades debieron solo recibirse hasta esa hora. Sin embargo, apareció un doctor Urbiola Ani, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional y quiere que esas 8 de la noche se conviertan en 12 de la noche, porque en esas 4 horas han entrado nulidades por cientos. Y como Keiko inició el fraude, tuvo un aliado en el Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Luis Arce, que va a ser destituido por la Junta Nacional de Justicia, el que renunció, dejándonos en picada a toda la democracia y a lo que venía de elecciones. Quiero detenerme, Guillermo, sobre ese punto, porque efectivamente un argumento que han usado mucho los abogados de Keiko Fujimori es el tema de la ampliación del horario de atención, que nunca se realizó, porque como tú bien lo sabes y lo has explicado, la ampliación no fue ni promulgada, ni publicada, ni notificada. Fue simplemente una discusión interna, sí, que no se convirtió en un acuerdo. Sin embargo, quería mencionar algo muy rápidamente. En esa conversación de Montesinos con un operador, Rejas, abogado, Rejas, le dice con Rejas, un comandante le dice que esa ampliación del plazo la iban a obtener mediante el pago de $1 millón a cada uno de los integrantes del jurado. Quiere decir que hubo, o por lo menos o conversación con alguno de los miembros del jurado para que se planteara esa ampliación a cambio de ese pago. Y eso lo que ha originado, incluso, a mí me parece que indebidamente, pero lo ha originado, que el fiscal Pérez amplíe una investigación o inicie una investigación contra Keiko, una nueva investigación. Apreciado Ernesto Camargo Olivares, déjame que conteste yo lo que me has preguntado, por favor. Tú eres el que me entrevistas y yo soy el entrevistado. No es cierto que no hubo un acuerdo. Sí lo hubo, por escrito. Yo tengo acá el acuerdo que amplía el término y el acuerdo que lo deja sin efecto. Y eso se hizo como inicio del fraude. Permíteme que el país lo sepa. El día miércoles 9 de junio del año presente se encontraba ya vencido el término. Lo sabían los especialistas, los Urbiolani, los Villastey, el Galarreta, el Vicky Torres, la doctora Loza, la doctora Lulú, Flores Nano. Lo saben muy bien porque ellos cultivan el derecho como tú y como yo quizá, ¿no? O ellos me superan. No obstante, está vencido el término. Keiko, Sofía, Fujimori y Gucci anunció al país, suelta de huesos, que el día de mañana iba a presentar 802 solicitudes de nulidad. Señaló el número. Y ese número después se convirtió en 1119 solicitudes de la nulidad, que es la carga pesada procesal que corre sobre las espaldas del Jurado Nacional de Elecciones. Y eso que anunció para que se presente el día siguiente, como el día siguiente ya estaba vencido el término el miércoles a las 12 de la noche según Urbiola Ani y a las 8 de la noche según Guillermo Olivera Díaz, al siguiente día el aliado de Keiko Sofía, el doctor Luis Arce, ese que va a ser destituido por la Junta Nacional de Justicia, presentó la propuesta de ampliación de un término vencido. Yo no sé qué magia tuvo, yo no sé qué lengua persuasiva tuvo,
pero los 4 miembros del Jurado Nacional de Elecciones acordaron la ampliación del término hasta el viernes. Y justo el jueves y el viernes se llegaron a presentar estas 1119 causas que ella misma lo ha referido. Pero como se dieron cuenta frente a una crítica acerba, una de ellas la mía, en donde yo dije que ese acuerdo, aunque no haya sido publicado, aunque no haya sido notificado a las partes, era írrito desde su nacimiento. Permíteme redondear la explicación. ¿Por qué? Un término vencido establecido por ley, la ley establece 3 días que se vencen el miércoles, no se puede ampliar, apreciado Ernesto Gamarra, ni siquiera por una ley del Congreso promulgada por el Ejecutivo, menos se puede ampliar por un acuerdo administrativo del Jurado Nacional de Elecciones, aunque fuere por unanimidad. Y te explico por qué ni siquiera una ley puede no ampliar un término vencido. Si se ha vencido el término el miércoles y el Congreso, seguramente aceitado, da una ley el jueves diciendo que amplía el término vencido el miércoles para que rija el jueves y el viernes, esa ley es inaplicable, porque la ley que se dé ampliando un término vencido solo rige para el futuro y no para regular un hecho pasado que se había vencido el día anterior. Si una ley no puede modificar una ley de un término vencido, peor, un acuerdo administrativo. Pero, ahí viene lo que dices de Montesinos, es que el mismo operador de Montesinos, este capitán Rejas, que era el guardaespaldas de los Fujimori, en particular de Kenji, y que ha sido pagado en el Congreso para hacer este servicio de vigilancia policial armada, porque es comandante en retiro del ejército, ese señor ha ganado sueldo, pero ese señor era un enlace de las tratativas con alguien del Jurado Nacional de Elecciones que apellida Arce. Él dice, Montesinos habla con Guillermo Sendón, abogado, él es caserito de los miembros del jurado, y cuando hay otro audio en donde ya conversa Rejas con Sendón, Sendón le dice, ya hablé con Luis Arce, pero ese no lo hace porque le pido, ese no lo hace por un ceviche, no, ese quiere 3 palos, uno para cada. A eso puede deberse que los 4 miembros del jurado ampliaron el término, pero como lo dejaron luego sin efecto y ahora no hay ese acuerdo, entonces han perdido su palo cada uno. Oye, Guillermo, pero nos encontramos en una situación terrible, porque supongamos que este jurado proclama al nuevo presidente en 15 días, 20 días, 2 meses o 6 meses, va a haber acusaciones y denuncias penales contra ellos. Y probablemente no sigan siendo miembros del jurado. A propósito de esto, yo te quiero recordar, aprovecho tu prodigiosa memoria, que hace 2 años y medio o 3 años, una organización llamada Los Malditos del Sur fue denunciada por haber a miembros del Jurado Nacional de Elecciones, a 3 miembros del Jurado Nacional de Elecciones, 500.000 soles que declararan la vacancia del alcalde de Villa María del Triunfo y asumiera en su lugar la alcaldía el jefe de esta banda. Incluso se mencionó, Guillermo, y eso es un tema que tú estás muy vinculado y conoces de esto, se mencionó en esa oportunidad al representante del Colegio de Abogados en el jurado de elecciones, como participante de esta operación supuestamente de pago. Nos vamos a una pausa y después de eso me contestas y me cuentas cómo es lo de la participación del Colegio de Abogados o la no participación del Colegio de Abogados en el Jurado Nacional de Elecciones. Ya regresamos. Puedes estirar, que todo he apagado la cámara y el micrófono. Ya.
Se ha parado la pandemia.